El Instituto Mexicano de la Radio presenta Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad, un programa del Observatorio de Medios, con Regina Santiago. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Tienes algún familiar, algún amigo o amiga, algún compañero o compañera de trabajo con discapacidad física o intelectual? ¿Cómo podemos mejorar la convivencia con ellos? Llámanos, cuéntanos su historia. Vamos a pensar juntos la mejor manera de enfrentar estos retos. Queremos que este sea un espacio de encuentro donde todos podamos aprender a ser mejores seres humanos, porque de eso se trata la cultura de la discapacidad. Y esta tarde nos acompaña el académico y colaborador del Observatorio de Medios UNCIM, Juan Manuel Martínez. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a aprovechar este día de descanso obligatorio que se otorga para conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana, para hacer un balance sobre el desarrollo democrático que hemos tenido como nación y en ese contexto lo que hemos logrado y lo que nos falta por alcanzar en términos del desarrollo de una cultura de la discapacidad. En este programa hemos insistido en que un país nunca será verdaderamente democrático si no erradica todo tipo de discriminación. Y esto incluye la discriminación por motivos de raza, de género, de condición social y, desde luego, la discriminación por una condición de discapacidad. ¿En dónde estamos exactamente cuando conmemoramos el 104 aniversario de la Revolución Mexicana? La semana pasada, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos distribuyó un comunicado con un balance al respecto. El organismo señala que pese a los avances en la regulación nacional e internacional y los instrumentos de política pública que ya existen el día de hoy, las personas con discapacidad aún son víctimas de discriminación y falta de oportunidades. La CNDH agrega que existe aún una gran deuda de las sociedades con ese sector de la población, con las personas con discapacidad, por lo que le pidió a los gobiernos y a la colectividad que se acelere la creación de entornos favorables para que tengan acceso a la educación, al empleo, a la salud, al deporte y a la vida social. Señaló que es necesario diseñar mejores políticas públicas para eliminar barreras que impidan a las personas con discapacidad sumarse, aportar, incluirse y desarrollar todo su potencial en la vida cotidiana. Como vemos, Juan, el balance de la CNDH es bastante crítico, pero también hay recomendaciones por parte de Naciones Unidas. Tú tenías algo al respecto, ¿no? Sí, fue también un informe que se dio a conocer en días pasados y que se refiere no solamente al tema de la discapacidad, sino a otro tipo de situaciones que se producen en el país y que tienen que ver en particular con el caso de las mujeres indígenas con discapacidad. Este reporte de la ONU, por ejemplo, decía que la discriminación contra las personas con alguna discapacidad se agrava cuando éstas son mujeres o indígenas. Había una crítica muy específica en el sentido de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas carece de un programa de trabajo para las personas con discapacidad e incluso sus instalaciones y servicios no son accesibles para este sector de la población. Otra referencia es que en México hay una preocupante situación de exclusión, pobreza, falta de acceso al agua potable y saneamiento, vivienda digna y condiciones generales de pobreza entre las personas indígenas con discapacidad, y que las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente indígenas, son frecuentemente víctimas de la violencia y el abuso y no cuentan con medidas efectivas para su protección y reparación de daños. También señalaba que la falta de reglamentación de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y la poca información sobre su difusión en formatos accesibles, incluyendo en lenguas indígenas, además de la carencia de acciones de atención específica implementadas para prevenir y combatir la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, así como la ausencia de información al respecto. Entonces, bueno, vemos que el reporte es bastante crítico, pero de alguna manera nos refleja dos cosas. Una, que es pues esta situación que enfrenta el país de una polarización económica, en donde se producen situaciones, se van mezclando situaciones complejas, ¿no? En alguna ocasión hablábamos de un caso de una familia indígena, me parece que era de la zona de la Huasteca, en donde, pues bueno, además de la pobreza, de la falta de servicios básicos, había una mujer que tenía a su hija con discapacidad
y entonces tenía una serie de problemas para trasladarse, para llevarla a su tratamiento, para llevarla a atención médica, etcétera. Entonces, pues bueno, me imagino que estas situaciones se reproducen en varias otras partes, precisamente por esta polarización económica. No, definitivamente, o sea, bueno, pues ya pensando en lo que hemos avanzado como país en estos 104 años de la revolución, bueno, yo creo que sí podemos de alguna manera y debemos de reconocer la parte de una democratización por la cuestión de alternancia en el poder. Eso fue muy importante, ¿no? Que hubiera esa parte formal de la democracia. Pero como bien dices, Juan, o sea, tenemos toda esta parte de rezagos sociales que todavía venimos arrastrando y que, bueno, pues se hacen todavía más notorias también en ciertas situaciones, ¿no? Porque finalmente el informe de la ONU nos habla de discriminación, o sea, de la necesidad de combatir esta parte de la discriminación, pero nos recuerda también que, bueno, pues hay sectores que por su condición pues luego sufren una doble o triple discriminación, o sea, si eres mujer, si eres indígena, si tienes una discapacidad, entonces ya estás en una situación todavía más complicada, ¿no? Sí, tienes razón en cuanto a ese planteamiento. Un avance democrático en un país pues tiene que ver evidentemente con la cuestión política. Pero bueno, no es nuevo que algunos críticos hablan de que mientras, por ejemplo, no haya una democratización económica, por llamarle de alguna manera, un cierto equilibrio económico entre diferentes sectores sociales. La justicia social también, o sea. Entonces, pues no está completo el proceso, pero aquí estamos viendo otra cara que usualmente no se considera cuando se habla de ese proceso de democratización, que es el tema de la inclusión, el tema de socializar y de que se incluyan a la sociedad este tipo de segmentos de la población, que además, bueno, pues tienen un número creciente, como veíamos en una ocasión anterior, ¿no? Y sobre todo la armonización de las leyes, porque finalmente sí, en algunos textos y bueno, pues en distintos programas nos han enfatizado muy bien, qué bueno que se promovió la Convención Nacional, la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Qué bien, y México fue de los promotores, y Gilberto Rincón Gallardo estuvo colocando el tema y se le reconoce, y en ese sentido es muy importante ese avance. Qué bueno que México es signante de esa convención. Por ejemplo, Estados Unidos no la ha firmado, y bueno, pues ni creo que la vaya a firmar. Es una situación que les molesta demasiado. Es un debate interno muy fuerte en Estados Unidos. De por sí no son muy afectos a firmar compromisos internacionales, ¿no? Pero bueno, en fin, México sí lo suscribió. Tiene también una ley nacional del 2011, pero falta todavía la armonización en los estados. Entonces, si esa parte legal tampoco termina por concretarse, pues ahí tenemos también muchas fallas, ¿no? Bueno, es que estamos hablando de procesos que son largos. De hecho, algunos de los temas que hemos abordado en estos programas por ejemplo, la información que encontramos en el blog de Cultura de la Discapacidad, pues nos hablan de esta necesidad de ir avanzando en diferentes rutas de manera paralela. Está bien la parte legal, está bien que vayamos avanzando en esos aspectos, pero como comentábamos al principio, también se tiene que avanzar en el plano económico, en el plano de justicia social, y en muchos otros segmentos que tienen que ver con desde lo más amplio, que sería la participación del Estado o la participación del sector privado, hasta el cambio en el clima social, en la vida cotidiana, que nos permita que esos grandes cambios que se estarían produciendo en el papel, pues se puedan traducir de manera concreta hacia ese trabajo de inclusión social. No, definitivamente. Y bueno, pensaba yo, Juan, que pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ya emite esta recomendación, que es una recomendación importante en términos de enfocar la temática. La emite ya cuando de alguna manera pues el actual presidente pues ya va de salida, ¿no? Finalmente pues no obtuvo los votos necesarios para para renovar su trabajo, ¿no? Este comunicado salió pues como ya en el último momento, cuando estaba justamente tratando de convencer a algunos partidos, pues justamente de que
de que sí se habían hecho muchas cosas y que sí había un gran compromiso, ¿no? Pero sí ha faltado, como señala el comunicado, ha faltado la difusión también, ¿no? Y bueno, y ahí lo señalan tanto la Comisión de Derechos Humanos como la ONU. O sea, falta la difusión, falta, yo diría también, Juan, que está faltando conciencia en quienes están diseñando las políticas públicas. Unas cosas, en este programa hemos tenido a expertas también, que han señalado pues que en los proyectos que ha presentado Presidencia para algunas reformas de ley, como la ley de telecomunicaciones y la ley para los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, faltaba esa visión. Y no es por mala fe, sino simple y sencillamente porque se les olvida, no lo toman en cuenta, ¿no? Sí, no, y además es importante, retomando lo que comentabas del caso de la CNDH, y lo podemos aplicar a muchas otras políticas o muchas otras propuestas, que no solamente se queden en el plano coyuntural de que por alguna situación X alguien proponga que se hagan este tipo de trabajos o propuestas de inclusión social, sino que, o sea por motivos electorales, o sea por otro tipo de motivos, sino que sea una política permanente, porque solamente así en el mediano o largo plazo es como podrá irse concretando este tipo de medidas que podrán ser más efectivas. Bueno, mira, nosotros en el observatorio hemos seguido mucho los procesos estos en donde, pues sí, se presentaron las iniciativas y la sociedad se dio cuenta, organizaciones de la sociedad civil, periodistas se dieron cuenta. Katia de Artiz ha tenido un trabajo muy, muy importante en estas situaciones, en esa toma de conciencia. Y bueno, una parte que a mí me gustó mucho fue que justamente, pues no se quedaron con el enojo, sino, bueno, a ver, viene mal el proyecto, pues entonces hay que tener todos los argumentos, fundamentarlos, presentarlos en las instancias que pueden enmendar el error, que en este caso, bueno, pues eran las cámaras de diputados y senadores, y entonces, bueno, pues corregir el error. Eso me alienta, porque finalmente sí tenemos también como que el ejemplo de que, bueno, pues hay una sociedad más vigilante y hay también, o sea, el juego político vigilante y bueno, pues el reconocimiento de que te equivocaste y no hay problema, ¿no? Digo, si hay problema en el sentido de que tendrías que estar mucho más alerta, pero me refiero a que no hay un veto o una cosa en ese sentido, ¿no? Sí, no, y además, precisamente avanzar en diferentes planos implica también una sociedad vigilante y una sociedad actuante, porque dentro de lo que platicábamos en un principio, pues tiene que haber esta disposición para incluir a alguien que es indígena y que además tiene una discapacidad, pero esto se va aprendiendo socialmente y esto se va aprendiendo desde pues, temprana edad. Y bueno, son experimentos o experiencias que nos faltarían aplicar para trabajar más en este sentido. Pero como bien decías, Juan, la democracia no debe ser algo así como, no sé, de las altas esferas y de los políticos. La democracia debe ser algo que vivamos cotidianamente, debe ser una actitud ante la vida. Debemos de tener y de desarrollar esa actitud democrática, pero sobre eso pues tenemos que platicar después del corte porque ya sabes que el reloj es implacable. Escríbenos en Twitter, @once y @regi_Santiago. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad. Regresamos. XEDTM, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Por los que nos aventamos a abrir nuestro propio negocio. Por las que queremos estar bien de salud. Por las que sacamos puros 10. Por mí. No, por nosotros. Estamos distribuyendo equitativamente el presupuesto federal, con el fin de activar el desarrollo económico e impulsar la educación, la salud y la generación de empleos. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Por ti, trabajando juntos, tomamos las mejores decisiones. Verificar la autenticidad de tus billetes de 1,000 pesos es muy fácil. Identifica los relieves sensibles al tacto en el personaje, el numeral
y la leyenda Banco de México. Revisa la marca de agua a trasluz y el movimiento de los caracoles en el hilo 3D. Es fácil verificar si tu billete es auténtico. Úsalo y acéptalo en tus transacciones. Es tu dinero. Banco de México. Radio Ciudadana, 660 AM. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Continuamos. Correo electrónico: culturadeladiscapacidad@gmail.com. Estamos de regreso para seguir conversando sobre los logros y los retos de la democracia mexicana en términos del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En eso estábamos, Juan, en que la democracia debe ser algo que se viva día con día, debe de ser una convicción y debe de ser una actitud ante la vida, ¿no? Sí, y esto básicamente comienza desde la célula básica de una sociedad, que es la familia, la escuela y este tipo de lugares donde conviven. Yo insistiría en el caso de los niños. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno los forma de una cierta manera, pues entonces para ellos será más fácil o más complicado aceptar esta labor de inclusión social. Se habla mucho, por ejemplo, cuando se comenta sobre la cultura financiera en el país o alguna otra cultura fiscal y ese tipo de cosas, pues se habla de la necesidad de que desde pequeños vayamos aprendiendo este tipo de prácticas, y es lo mismo que ocurre con las prácticas de inclusión social. Yo recordaba, por ejemplo, que en el Papalote, en alguna ocasión que me tocó ir, no sé si sigan teniendo el segmento, había un área en donde estaban paradas varias sillas de ruedas, y entonces los niños recorrían un circuito. Era, digamos, una parte lúdica, pero también una parte de enseñanza, para que ellos experimentaran esa parte de una persona con discapacidad que tiene que transportarse a través de una silla de ruedas, y después comentar su experiencia. Entonces, creo que nos hace falta ese tipo de prácticas para que sea más fácil esa democratización y esa labor de inclusión social. No, definitivamente, y pensar también que, bueno, haber hecho formal todo esto, o sea, a nivel internacional, pues sí, es relativamente nuevo. O sea, estamos hablando del 2006, cuando se firma la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero bueno, finalmente ha sido también una evolución del pensamiento, de la actitud de las sociedades. O sea, recordemos, ahorita que decías de los museos, pues sí, en el Museo de Memoria y Tolerancia hay un segmento, todo el museo es muy impactante, pero hay un segmento dedicado específicamente a ciertos reportes periodísticos sobre cómo iban evolucionando ciertas restricciones y ciertas prácticas del régimen nazi, y la resistencia y los enojos, y bueno, pues cómo empezó a ser rechazado este tipo de lineamientos por parte de la propia sociedad alemana, cuando empezaron a tocar el asunto de discriminar y, bueno, en ocasiones hasta de deshacerse de las personas con algún tipo de discapacidad física o intelectual, ¿no? Entonces, sí, las sociedades, o sea, la humanidad llegó a tener pues ese tipo de situaciones tan oscuras, y ha tenido una evolución. Y ahora inclusive también sí existe ya una mayor conciencia en las tareas de ingeniería, por ejemplo, para que las universidades formen ingenieros pues más educados con una visión más de un desarrollo sustentable, y además de una accesibilidad universal. O sea, que la gente ya empiece a estar educada en que los edificios pues tienen que tener rampas, ¿sí? Porque van a servir no nada más para una silla de ruedas, sirven pues para una carriola, y sirven para otro tipo de los famosos diablitos, ¿no? Para transportar mercancías, entonces, digo, es algo que se debe de incorporar y se tendría que ver de manera natural, ¿no? Sí, bueno, aquí ya hablamos de este informe de la Comisión de Derechos Humanos, que nos está marcando
las tareas que tenemos aquí en México, que nos falta realizar. Hablábamos también de las tareas, entre comillas, que tienen que realizar los niños para ir mentalizando este tipo de prácticas para la inclusión. Pero si lo ponemos en un plano más amplio, hay que reconocer que a nivel internacional todavía tenemos una tarea muy, muy larga hacia adelante, y no es gratuito que, por ejemplo, la ONU haya establecido algunos planteamientos en el marco de lo que llamaron Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tiene una perspectiva muy especial en relación con las personas con discapacidad. Si me permites, te comento que, bueno, hay situaciones, digamos, lógicas, esperables, ¿no? No me pida usted permiso. Por ejemplo, es la aplicación e implantación del marco normativo internacional sobre la discapacidad. Se plantea la necesidad de asegurar que todas las políticas de desarrollo, incluidas las relativas a la erradicación de la pobreza, la inclusión social, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, y el acceso a los servicios sociales básicos, así como en sus propios procesos de adopción de decisiones, se tengan en cuenta las necesidades y el beneficio de todas las personas con discapacidad. En estos dos puntos que acabamos de tocar, pues se está hablando de la parte legal, que bueno, se sugiere un marco legal internacional, pero adaptado también a las circunstancias propias de cada país. Y en la otra estamos hablando de políticas sociales, aparte de empleo y demás. También se habla de otros ángulos que son importantes, que es reconocer su derecho a la educación y asegurar su acceso a los servicios de atención de la salud. Entonces estamos viendo que son diferentes ángulos que tenemos que atacar, y que como a nivel internacional tenemos todavía mucho que avanzar en ese aspecto, pero incluso hay también aspectos que a veces no tomamos en cuenta, que por ejemplo sería mejorar la reunión de datos sobre discapacidad y su análisis y seguimiento para la planificación, aplicación y evaluación de las políticas de desarrollo, teniendo en cuenta los contextos regionales. Entonces eso es muy importante, porque de repente pues hay datos sueltos, hay muchos datos por aquí, muchos datos por allá. Bueno, pero entonces eso nos sirve para hacer un comercial sobre nuestro blog de la cultura de la discapacidad del UNSIM, precisamente porque uno de los puntos que nosotros queremos tener es la información para la gente, la información accesible, o sea, que sepan qué se está diciendo desde a nivel regional, o sea, qué se está diciendo en Veracruz, o qué se está diciendo en Michoacán, o sea, qué se está diciendo, cuál es la discusión, cuál es la conversación sobre el tema de la discapacidad, qué se está diciendo de México, como en este caso, bueno, qué dice la Comisión de Derechos Humanos, pero además, cómo nos están jalando las orejas un poco ahí desde la ONU, pero además dimensionarlo en términos de que también es un asunto y es un reto internacional. Entonces, sí necesitamos tener como que toda esa información junta, ¿no? Para continuar con la promoción, te comento que dentro de estos planteamientos que hace la ONU, hay uno en particular que dice alentar una comprensión y un conocimiento mayores y el más alto grado posible de conciencia social respecto de las personas con discapacidad, por ejemplo, organizando y realizando campañas en los medios de comunicación y las redes sociales a cargo de las personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad. Bueno, aquí está limitado. Bueno, entonces sí estamos, nosotros sí tenemos palomita, ¿no? Y sí, tienes razón, justamente se trata de visibilizar esta situación de la necesidad de lo que tenemos que avanzar, y si visitamos el blog, pues podemos encontrar material muy interesante que en muchos de los casos los hemos comentado aquí, de documentales, películas, etcétera. Los videos de YouTube están juntos y hay mucho material sobre el arte y la discapacidad, que ese es un tema que a mí me gusta mucho, porque además como que lo disfrutamos mucho, ¿no? En ese sentido. Me quedé con toda esta reflexión pues bueno, pensando en el aniversario, el nuevo aniversario de la revolución, en donde sí tendríamos que compartir con nuestros radioescuchas esta parte de que la democracia no debe ser una palabra así ajena y como algo que vuela ahí por una nube, y que a ver si los gobernantes lo hacen, o si los diputados o los senadores o que los políticos hacen una serie de tropelías de repente. No. A ver, la democracia debe aterrizar en distintos territorios y además
debe de vivirse cotidianamente, o sea, debe de interiorizarse. Si un gobernante, más allá de que sea gobernante o político o lo que sea, si como persona no lo ha interiorizado, entonces tenemos un problema. Ese es uno de los planteamientos. Entonces yo lo quisiera preguntarte, Juan, cuéntame cómo has interiorizado tú el tema de la discapacidad. ¿Cómo llegó a ti el asunto de la discapacidad? Bueno, pues son diferentes circunstancias. Por algunos azares del destino, pues a mí me ha tocado ver de cerca algunos de los casos que se trabajan, por ejemplo, en instituciones de apoyo a personas con discapacidad. O me ha tocado escuchar casos de algunas personas que no tienen, al principio hablábamos de una combinación de discapacidad con el agregado de que eran mujeres indígenas, pero también podemos hablar de los casos en los que discapacidad está asociado con pobreza y lo que eso implica desde ir caminando por una calle, poder tener el acceso adecuado, hasta subirse a un vehículo o trasladar a un familiar de un lugar a otro para que pueda recibir su tratamiento, para que pueda recibir asistencia médica. Entonces, eso finalmente te va sensibilizando, no puedes permanecer ajeno a ese tipo de situaciones y entonces, bueno, pues te involucras y tratas de aportar de una o de otra manera pues tu granito de arena. Pues justamente por eso yo creo que nos tocó de manera muy especial pues el lema, el título de nuestro programa, Hoy por ti, mañana por mí, cultura de la discapacidad, porque este asunto de la cultura de la discapacidad, luego a veces uno lo puede ver muy lejano, ¿no? Bueno, pues es que la gente con discapacidad, pues no sé, yo no conozco a nadie, ¿no? No, a ver, pensemos en las personas que también ya han llegado a una avanzada edad, que tienen alguna discapacidad temporal también por alguna lesión, tienen que andar con muletas, en fin. O sea, la discapacidad está mucho más cerca de nosotros de lo que muchas veces queremos reconocer, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería tu mensaje, tu reflexión? Porque ya nos están diciendo que ya se nos acaba el tiempo. Digo, ya se nos acabó, entonces, Sí, bueno, aquí estamos enfocados al tema de personas con discapacidad, pero el término clave es, y siempre ha sido, el asunto de la inclusión.